El autoengaño te hace creer que eres lo que no eres, que mereces lo que no has ganado, que tus pecados son pequeños y los de los demás imperdonables. Te hace vivir en una fantasía donde tú eres siempre la víctima y nunca el responsable. Imagina por un momento que llevas años cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra tiene un nombre: resentimiento, orgullo, envidia, lujuria, pereza, ira. Pero el autoengaño te ha convencido de que esas piedras no pesan, de que son parte natural de tu camino, de que todos las llevan. Te has acostumbrado tanto al dolor de espalda que ya ni lo sientes. Has normalizado el sufrimiento, y cuando alguien te dice que puedes soltar esa carga, que Dios quiere liberarte, que la vida puede ser más ligera, te resistes. Porque soltar la mochila significa admitir que has estado cargando peso innecesario durante años. Significa reconocer que te has equivocado, que has perdido tiempo, que has elegido mal. Y el orgullo, ese orgullo que es la raíz de todos los pecados según los padres de la iglesia, prefiere seguir sufriendo antes que admitir que necesita ayuda. Cristo nos dice en el Evangelio de Mateo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero hermano mío, para recibir ese descanso primero tienes que reconocer que estás cansado, que estás agobiado, que la carga que llevas no viene de Dios, sino de tu propio ego. ¿Sabes cuál es el primer paso para derrotar a este enemigo interno? La verdad. La verdad brutal, dolorosa, liberadora. Jesús mismo nos lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no cualquier verdad, sino la verdad sobre ti mismo. Mírate al espejo sin filtros, sin justificaciones, sin excusas. ¿Quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Qué pensamientos habitan tu mente cuando estás solo en la oscuridad de tu cuarto? ¿Qué deseos alimentas en secreto? ¿Qué rencores cultivas en el jardín envenenado de tu corazón? Hace poco hablé con un hombre de 50 años, exitoso en los negocios, respetado en su comunidad, pero profundamente infeliz. Me dijo: padre, tengo todo lo que soñé tener y sin embargo me siento vacío. Le pregunté si alguna vez se había detenido a preguntarse quién era él de verdad. Más allá de sus logros, más allá de su dinero, más allá de la imagen que proyectaba, se quedó callado. Ese silencio me dijo todo. Llevaba décadas construyendo una vida basada en lo que otros esperaban de él, en lo que el mundo llamaba éxito, pero nunca se había hecho la pregunta fundamental: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? El enemigo interno te mantiene ocupado para que no hagas estas preguntas. Te distrae con mil cosas, te llena la agenda, te convence de que no hay tiempo para pensar, para orar, para estar en silencio. Porque en el silencio, hermano mío, es donde Dios habla. Y el enemigo interno sabe que si Dios habla, su reinado termina. Por eso vivimos en una sociedad que huye del silencio como de la peste. Ruido constante, pantallas que brillan sin cesar, actividades sin fin. Todo para no tener que enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestras preguntas más profundas. Santa Teresa de Ávila decía que Dios está en el centro de nuestra alma, en el castillo interior, pero que vivimos en las habitaciones exteriores, entretenidos con bagatelas. ¿Cuánta razón tenía esa santa mujer? Pasamos la vida en la superficie decorando las habitaciones de afuera, mientras el palacio real de nuestro interior permanece abandonado, polvoriento, sin habitar. Y ahí, en ese centro sagrado que descuidamos, está esperando el único que puede darte la paz que buscas, la alegría que anhelas, el propósito que necesitas. Ahora bien, déjame hablarte del segundo rostro de este enemigo interno. Se llama miedo. Pero no me refiero al miedo saludable que te protege del peligro real, sino al miedo patológico que te paraliza, que te impide vivir, que te roba los sueños antes de que nazcan. Es el miedo a fracasar, a ser rechazado, a no ser suficiente, a quedarte solo, a perder lo que tienes, a no conseguir lo que deseas. Este miedo es mentiroso porque te presenta escenarios catastróficos que rara vez se cumplen, pero te mantiene encadenado como si ya fueran realidad. Conozco personas brillantes que nunca desarrollaron su potencial porque el miedo les susurró que no eran capaces. Conozco corazones generosos que nunca amaron de verdad porque el miedo les dijo que amar es arriesgarse a sufrir. Conozco almas llamadas a hacer grandes cosas para el reino de Dios que se quedaron en la mediocridad porque el miedo les convenció de que era más seguro no intentarlo. El apóstol Juan nos dice en su primera carta: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Hermano, hermana, si vives dominado por el miedo es porque no has experimentado el amor perfecto de Dios. No has entendido que eres hijo amado del Padre, que nada ni nadie puede separarte de su amor, que aunque falles 1000 veces, Él sigue ahí esperándote con los brazos abiertos.
El miedo te hace pequeño cuando Dios te hizo para ser grande. No me refiero a la grandeza del mundo con sus luces y aplausos, sino a la grandeza del alma, a la capacidad de amar sin medida, de perdonar lo imperdonable, de servir sin esperar recompensa, de creer contra toda esperanza. Mira a los santos, hermano mío. Eran personas como tú y como yo, con miedos, con dudas, con debilidades, pero en algún momento de su vida tomaron la decisión de no dejar que el miedo gobernara sus días. San Francisco de Asís tenía miedo a la enfermedad, a la pobreza, al rechazo, pero un día besó a un leproso y su miedo se transformó en amor. Santa Teresa de Calcuta tenía miedo a la oscuridad espiritual que vivió durante décadas, pero cada mañana se levantaba y servía a Cristo en los más pobres de los pobres. ¿Sabes qué diferencia a los santos de nosotros? No es que ellos no tuvieran miedo, es que decidieron obedecer a Dios en lugar de obedecer a su miedo. El miedo te dice, no puedes. Dios te dice, yo puedo en ti. El miedo te dice, es demasiado difícil. Dios te dice, mi gracia es suficiente. El miedo te dice, vas a fracasar. Dios te dice, aunque caigas 7 veces te levantaré. Déjame contarte algo que vi con mis propios ojos y que jamás olvidaré. Hace años conocí a una mujer que había sido abusada en su infancia, maltratada en su matrimonio, traicionada por quienes debían protegerla. Tenía todos los motivos para ser amarga, resentida, para levantar muros tan altos que nadie pudiera volver a herirla. El miedo a volver a sufrir era como una armadura de acero que la envolvía. Pero un día, en un retiro espiritual, escuchó hablar del perdón, de la libertad que viene cuando sueltas la ofensa, cuando dejas en las manos de Dios la justicia que tú no puedes hacer. Lloró como nunca había llorado en su vida. Gritó su dolor, su rabia, su desesperación. Y entonces, en medio de ese llanto, sintió algo que jamás había experimentado. La presencia real de Dios, abrazándola, sanándola, diciéndole al oído del alma que Él había estado ahí siempre, sufriendo con ella, llorando con ella, esperando el momento en que ella se atreviera a soltar. Esa mujer hoy es otra persona. Trabaja con víctimas de abuso, es un instrumento de sanación para otros. El miedo ya no la domina. ¿Por qué? Porque encontró algo más grande que su dolor. Encontró el amor de Dios. Y ese amor, hermano mío, ese amor es más fuerte que cualquier enemigo interno. Pero hay un tercer rostro de este enemigo que quiero mostrarte hoy, y es quizás el más sutil, el más engañoso. Se llama autosuficiencia. Es esa voz que te dice que no necesitas a nadie, que puedes solo, que pedir ayuda es signo de debilidad. Esta mentira es particularmente peligrosa en nuestra cultura occidental que venera al individuo, al self-made man, al que triunfa por sus propios méritos sin depender de otros. Pero hermano, déjame decirte algo que la Biblia grita de principio a fin. No fuimos creados para la soledad, sino para la comunión. El mismo Dios, en su naturaleza trinitaria, es comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Dios mismo es relación, ¿cómo vamos a pretender vivir aislados? El libro del Génesis nos muestra que después de crear a Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la única vez en todo el relato de la creación que Dios dice que algo no es bueno. Porque fuimos diseñados para el encuentro, para la ayuda mutua, para la interdependencia amorosa. La autosuficiencia es una prisión disfrazada de palacio. Te hace sentir fuerte cuando en realidad te está debilitando, te aísla cuando más. Necesitas compañía. Te endurece cuando lo que tu alma pide a gritos es ternura. ¿Cuántas veces he visto en el confesionario a personas quebradas precisamente porque creyeron que podían con todo? Hombres que no lloraron sus pérdidas porque los hombres no lloran. Mujeres que cargaron solas con el peso de familias enteras porque nadie más podía hacerlo. Profesionales que se hundieron en el estrés y la ansiedad porque admitir que estaban al límite era, según ellos, fracasar. Y un día, hermano, el castillo de la autosuficiencia se derrumba, porque no estamos hechos para ser dioses, sino para ser humanos. Humanos que necesitan, que dudan, que se cansan, que enferman, que lloran, que piden abrazo. Y en esa humanidad vulnerable, en esa pobreza reconocida, es donde Dios puede entrar, porque como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja más hermosa y más verdadera. Tu fuerza no está en negar tu debilidad, sino en reconocerla y abrir espacio para que la gracia de Dios la llene. El enemigo interno de la autosuficiencia te roba la posibilidad de experimentar la providencia divina, de sentir el consuelo de un hermano, de recibir la sanación que viene a través de otros.
En una ocasión un hombre muy orgulloso me dijo: Padre, yo no necesito la iglesia, tengo mi relación personal con Dios y eso me basta. Le respondí con cariño pero con firmeza: hermano, Cristo no fundó individuos sueltos sino una comunidad, un cuerpo donde cada miembro necesita de los otros. Si te separas del cuerpo te mueres, como se muere una rama cortada del árbol. No le gustó mi respuesta, pero era la verdad. La fe no es un asunto privado entre tú y Dios únicamente. Es también un asunto comunitario, eclesial. Necesitas escuchar la palabra proclamada. Necesitas los sacramentos que la iglesia custodia. Necesitas el ejemplo de otros creyentes. Necesitas ser desafiado cuando te equivocas y consolado cuando sufres. La autosuficiencia espiritual es tan peligrosa como la autosuficiencia emocional o psicológica. Porque el enemigo, el diablo, sabe perfectamente que es mucho más fácil atacar a un lobo solitario que a una manada unida. Por eso su estrategia es siempre la misma: aislar, dividir, hacer que te sientas solo en tu lucha. Cuando aceptas la mentira de que no necesitas a nadie, estás abriendo la puerta para que ese enemigo externo se una al enemigo interno y ambos trabajen juntos en tu destrucción. Pero aquí viene algo hermoso que quiero que grabes en tu corazón. La autosuficiencia se vence con la confianza, no en ti mismo únicamente, sino en Dios y en la comunidad que Él pone a tu alrededor. El libro de Proverbios nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No significa que tu inteligencia no sirva, significa que no es suficiente, que hay una sabiduría más alta, un plan más grande, un amor más profundo que el que tú puedes diseñar o controlar. Cuando aprendes a confiar, hermano mío, sucede algo maravilloso. Dejas de ser el centro del universo. Descubres que hay una orquesta tocando y que tú eres un instrumento importante, sí, pero no el único ni el más importante. Y esa humildad, esa capacidad de ocupar tu lugar sin ansiedad por ser más de lo que eres, eso es liberador. Te saca del agotamiento de tener que sostenerlo todo, de resolver todo, de saberlo todo. Puedes descansar, hermano, puedes bajar la guardia, porque hay un Padre en el cielo que cuida de los pajaritos y de las flores del campo, y cuánto más va a cuidar de ti, que eres su hijo amado. Ahora quiero llevarte a un territorio más profundo, más doloroso quizás, pero necesario si queremos derrotar a este enemigo interno. Hablemos del pecado no confesado, del pecado escondido, de ese secreto que guardas en lo más oscuro de tu corazón y que nadie conoce excepto tú y Dios. Ese pecado que cometiste hace años o tal vez ayer y que cargas como una piedra en el pecho. Puede ser una infidelidad, una mentira grave, un robo, un aborto, una adicción, palabras que destruyeron a alguien, decisiones egoístas que arruinaron vidas. Lo que sea, hermano mío, hermana mía, ese pecado sin confesar es uno de los rostros más destructivos del enemigo interno, porque mientras esté ahí oculto, tiene poder sobre ti. Te chantajea emocionalmente, te llena de culpa, te hace sentir indigno del amor de Dios y del amor de los demás. Te impide mirar a otros a los ojos con paz, te persigue en las noches de insomnio, te roba la alegría incluso en los momentos buenos. La culpa no confesada es como un cáncer del alma. Empieza pequeña, apenas un malestar, una incomodidad, pero si no la atiendes, si la niegas, si la ocultas, crece y crece hasta envenenarlo todo. Tu relación con Dios se vuelve distante, tus oraciones suenan huecas porque sabes que estás jugando al escondite con el que todo lo ve, tus relaciones humanas se contaminan porque vives con miedo de que descubran tu secreto, con la máscara puesta siempre, representando un papel que te agota. Y lo peor, hermano, es que ese pecado oculto te impide recibir el amor, porque aunque Dios te ame infinitamente, aunque otros te quieran de verdad, tú no puedes creerlo. Te dices: si supieran lo que hice, no me querrían, no merezco este amor. Y ahí está la trampa del enemigo: hacerte creer que hay algo que Dios no puede perdonar, que hay una mancha que la sangre de Cristo no puede lavar. Es mentira, hermano. Es la mentira más grande que el diablo haya inventado jamás. No hay pecado, por grave que sea, que Dios no pueda y no quiera perdonar si tú vienes a Él con corazón contrito y humillado. Escúchame bien, porque esto puede cambiar tu vida hoy mismo. El sacramento de la confesión no es una tortura inventada por la iglesia para hacerte sentir mal. Es un regalo, un acto de misericordia infinita. Es el lugar donde el enemigo interno pierde todo su poder, porque la luz de la gracia entra y disuelve las sombras. Cuando confiesas tu pecado,
Cuando lo sacas de la oscuridad y lo pones ante los ojos misericordiosos del Padre a través del sacerdote, sucede algo que solo quien lo ha experimentado puede entender. La piedra se cae del pecho, el peso desaparece, la vergüenza se transforma en paz, la culpa se evapora ante el yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He visto a hombres y mujeres llorar de alivio después de confesar pecados que llevaban cargando 20, 30, 40 años. He visto rostros transformarse, iluminarse, rejuvenecer en minutos. Porque la confesión no es solo un trámite religioso, es un encuentro real con la misericordia de Dios. Es el hijo pródigo que vuelve a casa y descubre que el padre nunca dejó de esperarlo, que la fiesta ya está preparada, que no hay reproches sino abrazo. ¿Por qué entonces tantas personas viven años sin confesarse? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿Por orgullo? El enemigo interno te dice: es demasiado grave, el sacerdote va a juzgarte, Dios no va a perdonar esto. Hermano, déjame decirte algo con toda la autoridad que me da el ministerio sacerdotal. No hay nada, absolutamente nada que me hayas dicho o puedas decirme en el confesionario que me vaya a escandalizar o hacer que te juzgue. He escuchado de todo en mis años de sacerdocio. Y cada vez que alguien se arrodilla y abre su corazón con sinceridad, lo único que siento es admiración por su valentía y alegría por la gracia que está a punto de recibir. No te juzgo, hermano. Te acompaño al encuentro con el médico divino que quiere sanarte. Y Dios, créeme, Dios está esperando este momento desde que caíste. Él no está enojado, no está decepcionado de un modo que te rechace. Está como el padre del hijo pródigo, mirando el horizonte, esperando verte venir, listo para correr a tu encuentro, para abrazarte, para restaurarte. Hay algo más que necesitas: saber sobre el pecado oculto. Mientras esté ahí, no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Porque vivir en pecado te endurece, te hace menos capaz de amar, menos disponible para servir, menos sensible al dolor ajeno. Tu familia sufre porque no estás presente de verdad, aunque estés físicamente ahí. Tus amigos perciben una distancia aunque no sepan explicar por qué. Tu trabajo se ve afectado porque tu creatividad y tu energía están consumidas en mantener la fachada, en huir de ti mismo. Y tu misión en el mundo, ese propósito único que Dios tiene para tu vida, se queda sin cumplir porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar paz si no la has recibido. No puedes dar perdón si no te has perdonado a ti mismo. No puedes dar amor si te sientes indigno de ser amado. Por eso la confesión no es solo para ti, es para todos los que Dios quiere bendecir a través de ti. Cuando tú te liberas, liberas a otros. Cuando tú te sanas, te conviertes en instrumento de sanación. Y aquí quiero hacer una pausa para hacerte una pregunta directa, de esas que duelen pero que son necesarias. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el enemigo interno gobierne tu vida? ¿Cuántos años más vas a despertar con esa sensación de vacío, de insatisfacción, de estar viviendo a medias? ¿Cuántas oportunidades de ser feliz vas a dejar pasar porque estás atrapado en tus miedos, en tu orgullo, en tus pecados? La vida es corta, hermano, más corta de lo que crees. Y cada día que pasa sin que enfrentes a ese enemigo interior es un día perdido, un día que no volverá. No estoy tratando de asustarte, estoy tratando de despertarte. Porque te quiero, porque Dios te quiere, porque el mundo necesita la mejor versión de ti, no esta versión encogida, asustada, derrotada que estás siendo ahora. Hay una vida abundante esperándote, pero tienes que atreverte a tomarla, tienes que tener el coraje de mirar dentro de ti, de llamar a las cosas por su nombre, de pedir perdón, de perdonarte, de soltar, de empezar de nuevo. El enemigo interno también tiene el rostro de la comparación. Hermanos míos, hoy quiero hablarte de algo que quizás te quite el sueño, que tal vez te robe la paz sin que lo sepas. Hay un enemigo que vive dentro de ti. No viene de afuera, no tiene rostro extraño ni nombre ajeno. Vive en tu interior, se alimenta de tus miedos, crece con tus dudas y se fortalece cada vez que cierres los ojos ante la verdad. Este enemigo no necesita armas porque usa las tuyas propias. Te lo digo con el corazón en la mano. Hay personas que jamás conocerán la alegría verdadera, que jamás disfrutarán de la vida que Dios les regaló, no porque el mundo sea cruel, no porque les falten oportunidades, sino porque llevan dentro un saboteador silencioso que destruye todo lo bueno antes de que florezca. Y lo más doloroso, hermano mío, es que muchos mueren sin siquiera darse cuenta de que este enemigo existió. Viven toda una vida en guerra consigo mismos, preguntándose por qué no pueden ser felices, por qué todo les cuesta tanto, por qué siempre sienten ese vacío que nada llena. Hoy voy a mostrarte quién es ese enemigo y cómo liberarte de él.
Déjame decirte algo que he visto 1000 veces en el confesionario, en las charlas, en las miradas perdidas de quienes buscan consuelo. El enemigo interno tiene un nombre y se llama autoengaño. Es la mentira que te cuentas a ti mismo cada mañana, la historia falsa que justifica tus errores, que disfraza tu cobardía de prudencia y tu soberbia de dignidad. Este enemigo es peligroso porque habla con tu voz, piensa con tu mente y conoce todos tus puntos débiles. San Agustín, ese gran convertido que conoció las profundidades del pecado antes de encontrar a Dios, escribió en sus confesiones algo que me parte el alma cada vez que lo leo. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba. Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros vivimos fuera de nosotros mismos, huyendo de nuestra propia verdad, buscando en el mundo exterior lo que solo puede encontrarse en el encuentro honesto con Dios y con nuestra propia realidad? El autoengaño te hace creer que eres lo que no eres, que mereces lo que no has ganado, que tus pecados son pequeños y los de los demás imperdonables. Te hace vivir en una fantasía donde tú eres siempre la víctima y nunca el responsable. Imagina por un momento que llevas años cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra tiene un nombre: resentimiento, orgullo, envidia, lujuria, pereza, ira. Pero el autoengaño te ha convencido de que esas piedras no pesan, de que son parte natural de tu camino, de que todos las llevan. Te has acostumbrado tanto al dolor de espalda que ya ni lo sientes. Has normalizado el sufrimiento, y cuando alguien te dice que puedes soltar esa carga, que Dios quiere liberarte, que la vida puede ser más ligera, te resistes. Porque soltar la mochila significa admitir que has estado cargando peso innecesario durante años. Significa reconocer que te has equivocado, que has perdido tiempo, que has elegido mal. Y el orgullo, ese orgullo que es la raíz de todos los pecados según los padres de la Iglesia, prefiere seguir sufriendo antes que admitir que necesita ayuda. Cristo nos dice en el Evangelio de Mateo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero hermano mío, para recibir ese descanso primero tienes que reconocer que estás cansado, que estás agobiado, que la carga que llevas no viene de Dios, sino de tu propio ego. ¿Sabes cuál es el primer paso para derrotar a este enemigo interno? La verdad. La verdad brutal, dolorosa, liberadora. Jesús mismo nos lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no cualquier verdad, sino la verdad sobre ti mismo. Mírate al espejo sin filtros, sin justificaciones, sin excusas. ¿Quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Qué pensamientos habitan tu mente cuando estás solo en la oscuridad de tu cuarto? ¿Qué deseos alimentas en secreto? ¿Qué rencores cultivas en el jardín envenenado de tu corazón? Hace poco hablé con un hombre de 50 años, exitoso en los negocios, respetado en su comunidad, pero profundamente infeliz. Me dijo: padre, tengo todo lo que soñé tener y sin embargo me siento vacío. Le pregunté si alguna vez se había detenido a preguntarse quién era él de verdad. Más allá de sus logros, más allá de su dinero, más allá de la imagen que proyectaba, se quedó callado. Ese silencio me dijo todo. Llevaba décadas construyendo una vida basada en lo que otros esperaban de él, en lo que el mundo llamaba éxito, pero nunca se había hecho la pregunta fundamental: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? El enemigo interno te mantiene ocupado para que no hagas estas preguntas. Te distrae con 1000 cosas, te llena la agenda, te convence de que no hay tiempo para pensar, para orar, para estar en silencio. Porque en el silencio, hermano mío, es donde Dios habla. Y el enemigo interno sabe que si Dios habla, su reinado termina. Por eso vivimos en una sociedad que huye del silencio como de la peste. Ruido constante, pantallas que brillan sin cesar, actividades sin fin. Todo para no tener que enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestras preguntas más profundas. Santa Teresa de Ávila decía que Dios está en el centro de nuestra alma, en el castillo interior, pero que vivimos en las habitaciones exteriores, entretenidos con bagatelas. ¿Cuánta razón tenía esa santa mujer? Pasamos la vida en la superficie decorando las habitaciones de afuera, mientras el palacio real de nuestro interior permanece abandonado, polvoriento, sin habitar. Y ahí, en ese centro sagrado que descuidamos, está esperando el único que puede darte la paz que buscas, la alegría que anhelas, el propósito que necesitas. Ahora bien, déjame hablarte del segundo rostro de este enemigo interno. Se llama miedo.
Pero no me refiero al miedo saludable que te protege del peligro real, sino al miedo patológico que te paraliza, que te impide vivir, que te roba los sueños antes de que nazcan. Es el miedo a fracasar, a ser rechazado, a no ser suficiente, a quedarte solo, a perder lo que tienes, a no conseguir lo que deseas. Este miedo es mentiroso porque te presenta escenarios catastróficos que rara vez se cumplen, pero te mantiene encadenado como si ya fueran realidad. Conozco personas brillantes que nunca desarrollaron su potencial porque el miedo les susurró que no eran capaces. Conozco corazones generosos que nunca amaron de verdad porque el miedo les dijo que amar es arriesgarse a sufrir. Conozco almas llamadas a hacer grandes cosas para el reino de Dios que se quedaron en la mediocridad porque el miedo les convenció de que era más seguro no intentarlo. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Hermano, hermana, si vives dominado por el miedo es porque no has experimentado el amor perfecto de Dios. No has entendido que eres hijo amado del Padre, que nada ni nadie puede separarte de su amor, que aunque falles 1000 veces, Él sigue ahí esperándote con los brazos abiertos. El miedo te hace pequeño cuando Dios te hizo para ser grande. No me refiero a la grandeza del mundo con sus luces y aplausos, sino a la grandeza del alma, a la capacidad de amar sin medida, de perdonar lo imperdonable, de servir sin esperar recompensa, de creer contra toda esperanza. Mira a los santos, hermano mío. Eran personas como tú y como yo, con miedos, con dudas, con debilidades, pero en algún momento de su vida tomaron la decisión de no dejar que el miedo gobernara sus días. San Francisco de Asís tenía miedo a la enfermedad, a la pobreza, al rechazo, pero un día besó a un leproso y su miedo se transformó en amor. Santa Teresa de Calcuta tenía miedo a la oscuridad espiritual que vivió durante décadas, pero cada mañana se levantaba y servía a Cristo en los más pobres de los pobres. ¿Sabes qué diferencia a los santos de nosotros? No es que ellos no tuvieran miedo, es que decidieron obedecer a Dios en lugar de obedecer a su miedo. El miedo te dice, no puedes. Dios te dice, yo puedo en ti. El miedo te dice, es demasiado difícil. Dios te dice, mi gracia es suficiente. El miedo te dice, vas a fracasar. Dios te dice, aunque caigas 7 veces, 7 veces te levantaré. Déjame contarte algo que vi con mis propios ojos y que jamás olvidaré. Hace años conocí a una mujer que había sido abusada en su infancia, maltratada en su matrimonio, traicionada por quienes debían protegerla. Tenía todos los motivos para ser amarga, resentida, para levantar muros tan altos que nadie pudiera volver a herirla. El miedo a volver a sufrir era como una armadura de acero que la envolvía. Pero un día, en un retiro espiritual, escuchó hablar del perdón, de la libertad que viene cuando sueltas la ofensa, cuando dejas en las manos de Dios la justicia que tú no puedes hacer. Lloró como nunca había llorado en su vida. Gritó su dolor, su rabia, su desesperación. Y entonces, en medio de ese llanto, sintió algo que jamás había experimentado. La presencia real de Dios, abrazándola, sanándola, diciéndole al oído del alma que Él había estado ahí siempre, sufriendo con ella, llorando con ella, esperando el momento en que ella se atreviera a soltar. Esa mujer hoy es otra persona. Trabaja con víctimas de abuso, es un instrumento de sanación para otros. El miedo ya no la domina. ¿Por qué? Porque encontró algo más grande que su dolor. Encontró el amor de Dios. Y ese amor, hermano mío, ese amor es más fuerte que cualquier enemigo interno. Pero hay un tercer rostro de este enemigo que quiero mostrarte hoy, y es quizás el más sutil, el más engañoso. Se llama autosuficiencia. Es esa voz que te dice que no necesitas a nadie, que puedes solo, que pedir ayuda es signo de debilidad. Esta mentira es particularmente peligrosa en nuestra cultura occidental que venera al individuo, al self-made man, al que triunfa por sus propios méritos sin depender de otros. Pero hermano, déjame decirte algo que la Biblia grita de principio a fin. No fuimos creados para la soledad, sino para la comunión. El mismo Dios, en su naturaleza trinitaria, es comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Dios mismo es relación, ¿cómo vamos a pretender vivir aislados? El libro del Génesis nos muestra que después de crear a Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la única vez en todo el relato de la creación que Dios dice que algo no es bueno. Porque fuimos diseñados para el encuentro, para la ayuda mutua, para la interdependencia amorosa. La autosuficiencia es una prisión disfrazada de palacio. Te hace sentir fuerte cuando en realidad te está debilitando, te aísla cuando más. Necesitas compañía. Te endurece cuando lo que tu alma pide a gritos es ternura.
¿Cuántas veces he visto en el confesionario a personas quebradas precisamente porque creyeron que podían con todo? Hombres que no lloraron sus pérdidas porque los hombres no lloran. Mujeres que cargaron solas con el peso de familias enteras porque nadie más podía hacerlo. Profesionales que se hundieron en el estrés y la ansiedad porque admitir que estaban al límite era, según ellos, fracasar. Y un día, hermano, el castillo de la autosuficiencia se derrumba, porque no estamos hechos para ser dioses, sino para ser humanos. Humanos que necesitan, que dudan, que se cansan, que enferman, que lloran, que piden abrazo. Y en esa humanidad vulnerable, en esa pobreza reconocida, es donde Dios puede entrar, porque como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja más hermosa y más verdadera. Tu fuerza no está en negar tu debilidad, sino en reconocerla y abrir espacio para que la gracia de Dios la llene. El enemigo interno de la autosuficiencia te roba la posibilidad de experimentar la providencia divina, de sentir el consuelo de un hermano, de recibir la sanación que viene a través de otros. En una ocasión un hombre muy orgulloso me dijo: Padre, yo no necesito la iglesia, tengo mi relación personal con Dios y eso me basta. Le respondí con cariño pero con firmeza: hermano, Cristo no fundó individuos sueltos sino una comunidad, un cuerpo donde cada miembro necesita de los otros. Si te separas del cuerpo te mueres, como se muere una rama cortada del árbol. No le gustó mi respuesta, pero era la verdad. La fe no es un asunto privado entre tú y Dios únicamente. Es también un asunto comunitario, eclesial. Necesitas escuchar la palabra proclamada. Necesitas los sacramentos que la iglesia custodia. Necesitas el ejemplo de otros creyentes. Necesitas ser desafiado cuando te equivocas y consolado cuando sufres. La autosuficiencia espiritual es tan peligrosa como la autosuficiencia emocional o psicológica. Porque el enemigo, el diablo, sabe perfectamente que es mucho más fácil atacar a un lobo solitario que a una manada unida. Por eso su estrategia es siempre la misma: aislar, dividir, hacer que te sientas solo en tu lucha. Cuando aceptas la mentira de que no necesitas a nadie, estás abriendo la puerta para que ese enemigo externo se una al enemigo interno y ambos trabajen juntos en tu destrucción. Pero aquí viene algo hermoso que quiero que grabes en tu corazón. La autosuficiencia se vence con la confianza, no en ti mismo únicamente, sino en Dios y en la comunidad que Él pone a tu alrededor. El libro de Proverbios nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No significa que tu inteligencia no sirva, significa que no es suficiente, que hay una sabiduría más alta, un plan más grande, un amor más profundo que el que tú puedes diseñar o controlar. Cuando aprendes a confiar, hermano mío, sucede algo maravilloso. Dejas de ser el centro del universo. Descubres que hay una orquesta tocando y que tú eres un instrumento importante, sí, pero no el único ni el más importante. Y esa humildad, esa capacidad de ocupar tu lugar sin ansiedad por ser más de lo que eres, eso es liberador. Te saca del agotamiento de tener que sostenerlo todo, de resolver todo, de saberlo todo. Puedes descansar, hermano, puedes bajar la guardia, porque hay un Padre en el cielo que cuida de los pajaritos y de las flores del campo, y cuánto más va a cuidar de ti, que eres su hijo amado. Ahora quiero llevarte a un territorio más profundo, más doloroso quizás, pero necesario si queremos derrotar a este enemigo interno. Hablemos del pecado no confesado, del pecado escondido, de ese secreto que guardas en lo más oscuro de tu corazón y que nadie conoce excepto tú y Dios. Ese pecado que cometiste hace años, o tal vez ayer, y que cargas como una piedra en el pecho. Puede ser una infidelidad, una mentira grave, un robo, un aborto, una adicción, palabras que destruyeron a alguien, decisiones egoístas que arruinaron vidas. Lo que sea, hermano mío, hermana mía, ese pecado sin confesar es uno de los rostros más destructivos del enemigo interno, porque mientras esté ahí oculto, tiene poder sobre ti. Te chantajea emocionalmente, te llena de culpa, te hace sentir indigno del amor de Dios y del amor de los demás. Te impide mirar a otros a los ojos con paz, te persigue en las noches de insomnio, te roba la alegría incluso en los momentos buenos. La culpa no confesada es como un cáncer del alma. Empieza pequeña, apenas un malestar, una incomodidad, pero si no la atiendes, si la niegas, si la ocultas, crece y crece hasta envenenarlo todo. Tu relación con Dios se vuelve distante, tus oraciones suenan huecas porque sabes que estás jugando al escondite con el que todo lo ve, tus relaciones humanas se contaminan porque vives con miedo de que descubran tu secreto, con la máscara puesta siempre, representando un papel que te agota. Y lo peor, hermano,
es que ese pecado oculto te impide recibir el amor, porque aunque Dios te ame infinitamente, aunque otros te quieran de verdad, tú no puedes creerlo. Te dices, si supieran lo que hice, no me querrían, no merezco este amor. Y ahí está la trampa del enemigo, hacerte creer que hay algo que Dios no puede perdonar, que hay una mancha que la sangre de Cristo no puede lavar. Es mentira, hermano. Es la mentira más grande que el diablo haya inventado jamás. No hay pecado, por grave que sea, que Dios no pueda y no quiera perdonar si tú vienes a Él con corazón contrito y humillado. Escúchame bien, porque esto puede cambiar tu vida hoy mismo. El sacramento de la confesión no es una tortura inventada por la iglesia para hacerte sentir mal. Es un regalo, un acto de misericordia infinita. Es el lugar donde el enemigo interno pierde todo su poder, porque la luz de la gracia entra y disuelve las sombras. Cuando confiesas tu pecado, cuando lo sacas de la oscuridad y lo pones ante los ojos misericordiosos del Padre a través del sacerdote, sucede algo que solo quien lo ha experimentado puede entender. La piedra se cae del pecho, el peso desaparece, la vergüenza se transforma en paz. La culpa se evapora ante el yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He visto a hombres y mujeres llorar de alivio después de confesar pecados que llevaban cargando 20, 30, 40 años. He visto rostros transformarse, iluminarse, rejuvenecer en minutos. Porque la confesión no es solo un trámite religioso, es un encuentro real con la misericordia de Dios. Es el hijo pródigo que vuelve a casa y descubre que el padre nunca dejó de esperarlo, que la fiesta ya está preparada, que no hay reproches sino abrazo. ¿Por qué entonces tantas personas viven años sin confesarse? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿Por orgullo? El enemigo interno te dice, es demasiado grave, el sacerdote va a juzgarte, Dios no va a perdonar esto. Hermano, déjame decirte algo con toda la autoridad que me da el ministerio sacerdotal. No hay nada, absolutamente nada que me hayas dicho o puedas decirme en el confesionario que me vaya a escandalizar o hacer que te juzgue. He escuchado de todo en mis años de sacerdocio. Y cada vez que alguien se arrodilla y abre su corazón con sinceridad, lo único que siento es admiración por su valentía y alegría por la gracia que está a punto de recibir. No te juzgo, hermano. Te acompaño al encuentro con el médico divino que quiere sanarte. Y Dios, créeme, Dios está esperando este momento desde que caíste. Él no está enojado, no está decepcionado de un modo que te rechace. Está como el padre del hijo pródigo, mirando el horizonte, esperando verte venir, listo para correr a tu encuentro, para abrazarte, para restaurarte. Hay algo más que necesitas: saber sobre el pecado oculto. Mientras esté ahí, no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Porque vivir en pecado te endurece, te hace menos capaz de amar, menos disponible para servir, menos sensible al dolor ajeno. Tu familia sufre porque no estás presente de verdad, aunque estés físicamente ahí. Tus amigos perciben una distancia aunque no sepan explicar por qué. Tu trabajo se ve afectado porque tu creatividad y tu energía están consumidas en mantener la fachada, en huir de ti mismo. Y tu misión en el mundo, ese propósito único que Dios tiene para tu vida, se queda sin cumplir porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar paz si no la has recibido. No puedes dar perdón si no te has perdonado a ti mismo. No puedes dar amor si te sientes indigno de ser amado. Por eso la confesión no es solo para ti, es para todos los que Dios quiere bendecir a través de ti. Cuando tú te liberas, liberas a otros. Cuando tú te sanas, te conviertes en instrumento de sanación. Y aquí quiero hacer una pausa para hacerte una pregunta directa, de esas que duelen pero que son necesarias. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el enemigo interno gobierne tu vida? ¿Cuántos años más vas a despertar con esa sensación de vacío, de insatisfacción, de estar viviendo a medias? ¿Cuántas oportunidades de ser feliz vas a dejar pasar porque estás atrapado en tus miedos, en tu orgullo, en tus pecados? La vida es corta, hermano, más corta de lo que crees. Y cada día que pasa sin que enfrentes a ese enemigo interior es un día perdido, un día que no volverá. No estoy tratando de asustarte, estoy tratando de despertarte. Porque te quiero, porque Dios te quiere, porque el mundo necesita la mejor versión de ti, no esta versión encogida, asustada, derrotada que estás siendo ahora. Hay una vida abundante esperándote, pero tienes que atreverte a tomarla, tienes que tener el coraje de mirar dentro de ti, de llamar a las cosas por su nombre, de pedir perdón, de perdonarte, de soltar, de empezar de nuevo. El enemigo interno también tiene el rostro de la comparación.
Vivimos en una época donde esto se ha vuelto una epidemia gracias a las redes sociales. Miras las fotos perfectas de otros, sus vidas aparentemente ideales, sus éxitos, sus viajes, sus relaciones felices, y sientes que tu vida es un desastre. Te comparas y siempre sales perdiendo, porque estás comparando tu realidad interna con todos sus problemas y miserias que solo tú conoces, con la imagen externa cuidadosamente editada que otros proyectan. Es una competencia injusta donde siempre vas a sentirte inferior. Y esa sensación de no dar la talla, de no ser suficiente, de estar quedándote atrás, te roba la paz, te llena de envidia, te hace amargo. El enemigo interno te susurra: mira, ella es más bella que tú. Él es más exitoso, aquella familia es más feliz, tú no vales nada en comparación. ¿Y te lo crees? ¿Te lo crees? Y empiezas a vivir no tu vida, sino una copia mala de la vida de otros. Intenta ser quien no eres, tener lo que no necesitas, lograr cosas que no te importan realmente, solo para sentir que no te quedas atrás. San Pablo nos advierte en la carta a los Gálatas: cada uno examine su propia conducta y entonces podrá estar orgulloso de sus propios logros sin tener que compararse con nadie. ¡Qué sabiduría tan profunda! Tu única competencia eres tú mismo, o mejor dicho, la versión de ti que Dios soñó cuando te creó. No tienes que ser como nadie más. Tienes que ser plenamente tú, con tus dones únicos, con tu llamado particular, con tu historia irrepetible. Santa Catalina de Siena decía: sé quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo. No trates de ser otro, el mundo ya tiene a esa persona. Lo que el mundo necesita es a ti, auténtico, verdadero, sin máscaras. Pero la comparación te aleja de esa autenticidad, te hace vivir para la galería, pendiente de los likes, de los comentarios, de la aprobación externa. Y eso, hermano mío, es una esclavitud terrible, porque nunca es suficiente. Siempre hay alguien con más, con mejor, con lo que tú no tienes. Es una carrera sin fin donde la meta se aleja cada vez que te acercas. La comparación también mata la gratitud. Cuando estás obsesionado con lo que no tienes, no puedes ver lo que sí tienes. Cuando miras la vida de otros con envidia, no puedes valorar tu propia vida con sus bendiciones particulares. Y la gratitud, hermano, la gratitud es el antídoto contra el enemigo interno. Es imposible ser agradecido y ser infeliz al mismo tiempo. Cuando aprendes a dar gracias por lo que eres, por lo que tienes, por el simple hecho de estar vivo, de tener otro día, otro respiro, otra oportunidad, algo cambia en tu interior. Empiezas a ver con otros ojos. Las pequeñas cosas cobran valor. Un amanecer, una sonrisa, una comida caliente, un techo sobre tu cabeza, alguien que te ama. Cosas que antes dabas por sentado se convierten en motivos de alabanza. Y cuando vives desde la gratitud, el enemigo interno se debilita, porque la gratitud es luz, y ese enemigo solo puede operar en la oscuridad de la ingratitud, de la queja, de la amargura. Pero para cultivar la gratitud necesitas disciplina espiritual. No basta con decir voy a ser más agradecido, tienes que crear hábitos concretos. Cada noche, antes de dormir, haz un examen del día y enumera al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, no importa. Lo que importa es entrenar tu mente para buscar lo bueno, para reconocer la mano de Dios en tu vida cotidiana. Empieza tu día con una oración de gratitud antes de revisar el teléfono, antes de contaminarte con las noticias o las redes sociales. Di: gracias, Padre, por este nuevo día, gracias porque me amas, gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Y verás cómo esa simple práctica, mantenida con constancia, transforma tu corazón. La gratitud no niega los problemas, no es ingenuidad. Es una decisión consciente de no dejar que los problemas definan tu mirada, de mantener el foco en el dador de todo bien, incluso cuando las circunstancias sean adversas. Ahora déjame hablarte de otro enemigo interno particularmente destructivo en nuestra época: la falta de perdón. Hay personas que llevan años, décadas, con el veneno del rencor corroyendo su alma. Alguien les hizo daño, alguien les traicionó, alguien les hirió profundamente y decidieron no perdonar. Yo no olvido, dicen con una mezcla de orgullo y dolor. No merecen mi perdón, declaran con firmeza. Y mientras tanto, hermano, mientras tanto, ese rencor los está matando lentamente. Porque la falta de perdón es como beber veneno esperando que el otro se muera. Tú eres quien sufre, quien se enferma, quien vive prisionero.
La persona que no has perdonado probablemente ni piensa en ti, está viviendo su vida. Mientras tú te consumes en tu amargura, el rencor te roba el presente, porque te mantiene anclado en el pasado. Te impide disfrutar de lo bueno que tienes ahora, porque estás reviviendo constantemente la herida. Te vuelve desconfiado, cínico, incapaz de creer en el amor o en la bondad humana. Jesús fue radical en su enseñanza sobre el perdón. No dijo perdona si la otra persona se lo merece o perdona cuando te pidan perdón. Dijo perdona 70 veces 7, que es una forma hebrea de decir perdona siempre sin límite. Y el motivo es claro, tú has sido perdonado infinitamente más de lo que tendrás que perdonar jamás. En la parábola del siervo inmisericordia, Cristo nos muestra a un hombre a quien le perdonan una deuda enorme, millonaria, imposible de pagar, y que luego se niega a perdonar a su compañero una pequeña deuda. El amo se indigna y le dice, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Hermano mío, todos somos ese siervo. Todos hemos sido perdonados por Dios de una deuda infinita. Nuestros pecados clavaron a Cristo en la cruz, y sin embargo Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Dios te ha perdonado eso, ¿cómo no vas a perdonar tú a quien te ofendió? Pero entiendo, hermano, no es fácil. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y es una decisión que muchas veces tendrás que tomar una y otra vez hasta que se haga realidad en tu corazón. Cuando venga a tu mente el recuerdo de la ofensa, cuando sientas la rabia subir, cuando quieras venganza, ahí es cuando tienes que decidir de nuevo, elijo perdonar, no por él, no por ella, sino por mí, por mi paz, por mi libertad. Y le pides a Dios la gracia de perdonar porque sola tu voluntad no es suficiente. Necesitas la gracia divina para perdonar de verdad, para desear incluso el bien de quien te hizo mal. Un día me dijo alguien, Padre, yo ya perdoné, pero no puedo olvidar. Y le respondí, perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela, sin que te domine, sin que te defina. Es poder mirar el pasado con paz, sabiendo que ya no tiene poder sobre ti. Esa es la libertad del perdón. Y aquí viene algo que muchos no entienden. Perdonar no significa que el otro no tenga que rendir cuentas, no significa que no haya consecuencias, no significa que tengas que seguir en una relación tóxica o abusiva. Puedes perdonar y al mismo tiempo poner límites sanos. Puedes perdonar y buscar justicia. Puedes perdonar y alejarte de quien te hace daño. El perdón libera tu corazón del odio, pero no te obliga a ser ingenuo o a permitir que te sigan hiriendo. Cristo perdonó a quienes le crucificaron, pero eso no significó que sus acciones no tuvieran consecuencias históricas y eternas. El perdón es para tu sanación interior, para que el rencor no te destruya. Es un acto de amor propio, de salud espiritual. Y cuando perdonas de verdad, cuando sueltas esa carga, hermano, es como si te quitaran años de encima. La amargura que envejecía tu rostro desaparece. El peso en el pecho se disuelve. Puedes respirar hondo de nuevo. Pero hay un perdón aún más difícil que perdonar a otros, y es perdonarte a ti mismo. ¿Cuántos llevan años flagelándose por errores del pasado? Si hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello, si hubiera sido mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. Y viven en el purgatorio autoimpuesto de la culpa permanente. Hermano, hermana, si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Eres más justo que Dios? ¿Tus estándares son más altos que los del Creador del universo? Tu falta de autoperdón es una forma de orgullo, aunque no lo parezca. Es decir, mi pecado es tan grande que ni siquiera la sangre de Cristo es suficiente. Es poner tu culpa por encima de su gracia. Y eso, hermano, no es humildad, es soberbia disfrazada. Acepta que eres humano, que te equivocaste, que hiciste daño, que perdiste oportunidades. Acepta tu pasado sin justificarlo, pero sin quedar prisionero de él. Aprende, crece, repara lo que se pueda reparar y luego suéltalo. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está abierto. Dios tiene planes de esperanza para ti, no de desgracia, aunque hayas fallado 1000 veces. Ahora quiero llevarte a entender otra faceta de este enemigo interno que roba tu alegría. Hablo del perfeccionismo, ese tirano implacable que nunca está satisfecho. El perfeccionismo no es lo mismo que la excelencia. La excelencia busca hacer las cosas bien, dando lo mejor de ti, pero acepta que eres humano y que habrá errores. El perfeccionismo, en cambio, no tolera el error, exige lo imposible y cuando no lo logras, te llena de autocrítica despiadada. El perfeccionista vive en constante ansiedad porque nada es suficientemente bueno.
Su trabajo, sus relaciones, su apariencia, su espiritualidad, todo está siempre bajo escrutinio severo. Y por supuesto, siempre falla en alcanzar ese estándar imposible, lo cual genera frustración, vergüenza y un ciclo interminable de esfuerzo. Agotador. He conocido personas brillantes que nunca terminan proyectos porque nunca les parece suficientemente buenos. Personas que no disfrutan de sus logros porque solo ven los defectos. Personas que rechazan el amor porque no se sienten dignas de ser amadas tal como son, con sus imperfecciones. El perfeccionismo muchas veces viene de heridas de la infancia. Tal vez tus padres solo te reconocían cuando eras excelente, cuando traías buenas notas, cuando te portabas perfectamente. Aprendiste que el amor era condicional, que tenías que ganártelo con tu desempeño. Y llevas esa herida hasta el día de hoy, proyectándola incluso en Dios. Crees que Dios solo te ama cuando eres bueno, cuando rezas suficiente, cuando no fallas. Pero hermano, eso es mentira. Dios no te ama por lo que haces, sino por quien eres, su hijo. Su amor es incondicional, gratuito, inmerecido, como el padre del hijo pródigo, que no esperó a que su hijo se limpiara, se vistiera bien o diera explicaciones. Lo vio venir de lejos y corrió a abrazar lo sucio, maloliente, derrotado. Así es el amor de Dios. No tienes que ser perfecto para ser amado. Vienes tal como eres, con tus pecados, tus fallas, tus miserias, y Él te abraza. Y desde ese abrazo, desde esa aceptación radical, es que puedes empezar a crecer, a mejorar, a transformarte. El antídoto contra el perfeccionismo es la autocompasión. Y cuando digo autocompasión no me refiero a la autoindulgencia o a justificar el pecado. Me refiero a tratarte a ti mismo con la misma bondad con la que tratarías a un amigo querido que está pasando por dificultades. Cuando fallas, cuando cometes un error, cuando no das la talla, en lugar de machacarte con críticas despiadadas, háblate con ternura. Lo intentaste, no salió como esperabas, pero está bien. Eres humano. Puedes aprender de esto. Mañana es otro día. Suena simple, pero para quien ha vivido toda la vida bajo la tiranía del perfeccionismo, esto es revolucionario. Es permitirte ser el barro que Dios moldea, no la estatua terminada. Es entender que la vida cristiana no es llegar a la perfección por tus propios méritos, sino cooperar con la gracia de Dios que te va transformando poco a poco, con paciencia infinita, respetando tu ritmo, tus caídas, tu proceso. San Pablo, ese gigante de la fe, era muy consciente de sus limitaciones. Él, que había perseguido a los cristianos, que se consideraba el primero de los pecadores, nunca presumió de perfección. Al contrario, escribió: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconoció que tenía un aguijón en la carne, una limitación que le pedía a Dios que quitara, pero Dios le respondió: te basta mi gracia. Hermano, a ti también te basta su gracia. No tienes que tenerlo todo resuelto, no tienes que ser el mejor en todo, no tienes que aparentar que no luchas. Puedes ser honesto con tus batallas, con tus debilidades, y aún así ser amado, ser útil en el reino de Dios, ser santo a tu manera. La santidad no es no pecar nunca, es levantarse cada vez que caes y seguir caminando hacia Cristo. Es el deseo sincero de agradarle aunque falles en el intento. Es la humildad de reconocerte pecador necesitado de un Salvador. Hay algo más sobre el perfeccionismo que es importante entender. Te roba el presente, porque siempre estás enfocado en lo que no es, en lo que falta, en lo que debería ser diferente. Nunca estás aquí ahora disfrutando del momento, agradeciendo lo que tienes. Siempre estás en el futuro, en esa meta ideal que nunca alcanzas, o en el pasado lamentando lo que pudo ser diferente. Y la vida, hermano, la vida es ahora. Este momento es el único que tienes. El pasado ya fue, el futuro no existe todavía. Solo tienes este instante, este respiro, esta oportunidad de estar presente, de amar, de servir, de vivir. El perfeccionismo te roba esa presencia. Te hace funcional, pero no vital. Haces 1000 cosas, pero no vives ninguna plenamente. Y al final de tus días, cuando mires atrás, no recordarás cuántas cosas hiciste perfectamente. Recordarás los momentos de conexión real, de amor compartido, de risa sincera, de paz profunda. Esos momentos no son perfectos, son auténticos. Y lo auténtico siempre vale más que lo perfecto. Aquí tengo que hacerte otra pregunta que toca el corazón del problema. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti o para el aplauso de los demás? ¿Para Dios o para tu imagen? Porque uno de los rostros más insidiosos del enemigo interno es la búsqueda obsesiva de aprobación externa. Necesitas que te validen, que te reconozcan, que te aplaudan.
Y si no llega ese reconocimiento, te hundes. Tu valor depende de lo que otros piensen de ti. Eres esclavo de las opiniones ajenas, prisionero de la mirada del otro. Esto es agotador y es imposible de sostener, porque nunca vas a poder satisfacer a todos. Siempre habrá alguien que te critique, que te juzgue, que no vea lo que haces. Y si tu paz depende de esa aprobación externa, nunca tendrás paz. Vivirás en la montaña rusa emocional de los likes, de los comentarios, de los chismes, de lo que digan o dejen de decir. La libertad verdadera, hermano mío, está en vivir para una audiencia de uno, en hacer lo que haces porque Dios te ve y eso te basta, en servir en lo oculto sabiendo que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, en ser bueno no porque te vean, sino porque es lo correcto. Cuando alcanzas ese nivel de libertad interior, donde tu valor no depende de la opinión humana, sino de la verdad de que eres hijo amado de Dios, todo cambia. Puedes fallar y no te destruye porque sabes que tu identidad está segura en Cristo. Pueden criticarte y no te afecta porque no estás buscando su aprobación. Pueden ignorarte y no te importa porque sabes que Dios no te ignora. Esta libertad no se logra de un día para otro. Es un proceso, una muerte al ego, un vaciamiento de la necesidad neurótica de ser visto, admirado, alabado. Santa Teresa de Lisieux, esa joven carmelita que murió a los 24 años en total anonimato, entendió esto perfectamente. Ella llamó a su espiritualidad el camino de la infancia espiritual. No buscaba hacer grandes cosas que el mundo reconociera. Buscaba hacer las cosas pequeñas de cada día con grande amor, en lo escondido, sin audiencia humana. Barrer, lavar platos, orar en silencio, sonreír a una hermana que le caía mal, ofrecerle su lugar en la fila. Cosas insignificantes a ojos del mundo, pero hechas con tal pureza de intención que movieron el corazón de Dios. Y al final de su vida, muriendo de tuberculosis a una edad tan joven, dijo: pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y así fue. Décadas después de su muerte, su autobiografía llegó al mundo entero, su espiritualidad influenció a millones, fue declarada doctora de la Iglesia, pero ella no buscó nada de eso. Solo buscó amar, en lo oculto para Dios. Y esa pureza de corazón es lo que la hizo grande. Tú no necesitas ser famoso para ser importante. No necesitas que el mundo te aplauda para tener valor. Necesitas ser fiel en lo poco, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Ahí es donde se forja el carácter, donde se construye la santidad verdadera. El enemigo interno quiere convencerte de que si no eres reconocido no vales. Quiere que midas tu vida en términos de éxito visible, de logros cuantificables, de prestigio social. Pero Dios mide distinto. Él mira el corazón. Él valora la intención, el esfuerzo escondido, el amor discreto, la fidelidad sin brillo. Y al final de tu vida, hermano, cuando estés ante Él, no te va a preguntar cuántos seguidores tuviste, cuánto dinero ganaste, qué posición alcanzaste. Te va a preguntar: ¿amaste? ¿Serviste? ¿Fuiste misericordioso? ¿Me buscaste? ¿Cuidaste de los míos? Esas son las preguntas que importan. Esa es la métrica del reino. Voy a ser muy directo contigo ahora porque quiero que esto penetre profundo en tu alma. El mayor error que puedes cometer en la vida es llegar al final y darte cuenta de que viviste la vida que otros esperaban de ti, no la vida que Dios soñó para ti. Que pasaste tus días persiguiendo cosas que no importan, acumulando lo que no puedes llevarte, impresionando a gente que ni siquiera te conoce de verdad, mientras descuidabas lo esencial, tu relación con Dios, tu familia, tu alma, tu misión única en este mundo. Hay un libro maravilloso de un australiano que trabajó años en cuidados paliativos acompañando a personas en sus últimos días y recogió los 5 arrepentimientos más comunes de los moribundos. El primero era: desearía haber tenido el coraje de vivir mi propia vida, no la vida que otros esperaban de mí. El segundo: desearía no haber trabajado tanto. El tercero: desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. El cuarto: desearía haber mantenido contacto con mis amigos. Y el quinto: desearía haberme permitido ser más feliz. Lee esos arrepentimientos de nuevo, hermano. ¿Cuántos de ellos estás viviendo ahora mismo? ¿Cuántos de esos errores estás cometiendo en este preciso momento? No esperes a estar en tu lecho de muerte para despertar. No esperes a que sea demasiado tarde. Tienes hoy, tienes ahora, tienes este momento para cambiar el rumbo, para decidir que vas a vivir diferente, con propósito, con autenticidad, con valentía, para enfrentar al enemigo interno
y decirle, no más, ya no me dominas, ya no creo tus mentiras, voy a vivir en la verdad, en la libertad de los hijos de Dios. Sí, va a dar miedo. Sí, va a requerir valor, sí, algunos no lo van a entender y te van a criticar, pero hermano mío, hermana mía, es tu vida, una sola vida tienes y el tiempo pasa más rápido de lo que crees. Los niños crecen, los padres envejecen, las oportunidades se van, el cuerpo se cansa. No desperdicies más tiempo en lo que no importa. No vendas tu paz por el aplauso de gente que mañana ni te recordará. Ahora, permíteme hablarte de un enemigo interno que en estos tiempos modernos se ha vuelto particularmente feroz: la distracción constante. Vivimos en la era de la atención fragmentada, de la multitarea que no es multitarea sino falta de concentración. Miras el teléfono 100 veces al día. Saltas de una app a otra, de una notificación a la siguiente, de un estímulo al que sigue. Tu mente nunca descansa, nunca profundiza, nunca se sumerge en nada de verdad. Y esa superficialidad constante te impide conectar con lo profundo, con lo que realmente importa. No puedes tener una conversación de calidad con alguien porque estás pensando en responder el mensaje que acaba de llegar. No puedes orar con profundidad porque tu mente está saltando de un pensamiento a otro como mono inquieto. No puedes disfrutar de una comida, de un paisaje, de un momento de paz porque estás documentándolo para las redes en lugar de vivirlo. Esta distracción constante es una forma de huida. Huyes del silencio porque en el silencio te encuentras contigo mismo y eso te asusta. Huyes del aburrimiento porque no sabes estar contigo en quietud. Necesitas estímulo constante, entretenimiento sin parar, porque cuando te detienes, cuando te quedas quieto, emergen las preguntas incómodas, los sentimientos reprimidos, el vacío que has estado tapando con ruido. Y el enemigo interno usa esa distracción para mantenerte superficial, para que nunca llegues a las profundidades donde habita Dios, donde está tu verdadero yo. San Agustín decía, tú estabas dentro de mí más interior que lo más íntimo mío, pero si nunca entras en tu propia interioridad, si vives permanentemente fuera de ti, ¿cómo vas a encontrar a Dios? ¿Cómo vas a encontrarte a ti mismo? Es imposible. La vida espiritual requiere silencio, requiere atención, requiere capacidad de estar presente. ¿Qué puedes hacer contra este enemigo de la distracción? Disciplina, hermano. Disciplina espiritual. Establece momentos sagrados en tu día donde no haya pantallas, donde no haya ruido, donde solo estés tú y Dios. Puede ser por la mañana temprano, antes de que el mundo despierte. Puede ser por la noche, antes de dormir. 10 minutos, 15, media hora. Lo que puedas, pero hazlo con constancia. Siéntate en silencio, respira profundo, aquieta tu mente. Lee un pasaje del Evangelio despacio, masticándolo, dejando que penetre. O simplemente permanece en la presencia de Dios, sin palabras, solo estando ahí. Al principio va a ser incómodo. Tu mente va a resistirse, va a querer hacer cualquier cosa menos estar quieta. Pero persiste. Como ejercitas tu cuerpo para fortalecerlo, tienes que ejercitar tu capacidad de concentración, de interioridad, de contemplación. Y limita tu consumo de tecnología. Sé honesto. ¿Cuántas horas al día pasas en el teléfono, revisando redes sociales, leyendo noticias que no necesitas, viendo videos que no aportan nada? Si sumas esas horas al mes, al año, te darás cuenta de que has desperdiciado una cantidad enorme de vida en cosas que no recuerdas, que no te edificaron, que no te acercaron a Dios ni a las personas que amas. Es tiempo robado, hermano. Tiempo que no volverá. Así que decide conscientemente reducir esa basura digital. Borra las apps que te roban tiempo sin darte valor. Establece horarios para revisar el teléfono en lugar de estar esclavo de él todo el día. Crea espacios libres de tecnología en tu casa, en tu rutina, y verás cómo poco a poco recuperas tu capacidad de atención, tu paz interior, tu conexión con lo real. Porque lo real, hermano, no está en la pantalla. Lo real es tu esposa sentada a tu lado esperando una conversación verdadera, no que le des respuestas mientras miras el teléfono. Lo real son tus hijos, que crecen rápido y no van a ser niños para siempre, que necesitan tu presencia plena, no tu cuerpo ahí mientras tu mente está en otro lado. Lo real es el amanecer que Dios pinta cada día nuevo, pero que te pierdes porque ni siquiera levantas la vista. Lo real es la voz del Espíritu Santo que te habla en el silencio, pero que no puedes escuchar porque tienes los auriculares puestos todo el día. La distracción te roba lo real y te da migajas digitales que no sacian. Y vas a llegar al final de tu vida con miles de fotos pero pocos recuerdos profundos, con 1000 contactos pero pocas relaciones verdaderas, con mucha información pero poca sabiduría. Ahora quiero tocar un punto delicado pero necesario.
Uno de los enemigos internos más devastadores en nuestra época es la adicción. No solo hablo de drogas o alcohol, aunque esas también. Hablo de adicción al trabajo, al sexo, a la pornografía, a la comida, a las compras, al juego, a la aprobación, al control. Cualquier cosa que uses para llenar el vacío, para escapar del dolor, para no sentir, puede convertirse en adicción. Y la adicción es esclavitud, hermano. Es estar encadenado a algo que odias pero que no puedes dejar. Es prometer cada día que será la última vez y volver a caer una y otra vez. Es la vergüenza de vivir doble vida, de mostrar una cara al mundo mientras en secreto luchas con demonios que nadie conoce. La adicción te roba tu libertad, tu dignidad, tu paz, tus relaciones, tu salud, tu futuro. He acompañado a muchas personas en su lucha contra adicciones y lo primero que tienen que hacer es salir de la negación, reconocer, soy adicto, no puedo solo, necesito ayuda. Eso es humildad. Eso es el primer paso hacia la libertad. Mientras sigas diciendo puedo controlarlo, no es tan grave, puedo dejarlo cuando quiera, permanecerás esclavizado. La adicción te hace creer que puedes manejarla, pero en realidad es ella la que te maneja a ti. Por eso tienes que romper el silencio, sacar la adicción de la oscuridad donde se alimenta. Confiesa tu lucha a alguien de confianza, a tu esposa si estás casado, a un amigo cercano, a un sacerdote, a un terapeuta. Busca un grupo de apoyo donde otros que han pasado por lo mismo puedan acompañarte. Los programas de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos y grupos similares han ayudado a millones porque entienden algo fundamental. No puedes solo, necesitas comunidad, necesitas rendir cuentas, necesitas un poder superior que te sostenga. Y ese poder superior, hermano, déjame decirte con toda claridad, es Cristo. Él es el único que puede romper cadenas que tú no puedes romper. Él es el libertador de cautivos. El enemigo te ha convencido de que estás demasiado hundido, de que tu adicción es demasiado fuerte, de que has ido demasiado lejos. Mentira. No hay abismo tan profundo que la mano de Dios no alcance. No hay esclavitud tan fuerte que su gracia no pueda romper. Pero tienes que querer ser libre. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. Cambiar tu rutina, alejarte de personas o lugares que te tientan, poner filtros y rendición de cuentas, ir a terapia, confesarte regularmente, orar como nunca has orado. La libertad tiene un precio y el precio es morir a ti mismo, a tu voluntad, a tus justificaciones. Es tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Quiero contarte una historia real que me marcó profundamente. Conocí a un hombre que había sido adicto a la pornografía durante 20 años. Empezó de adolescente y se convirtió en una esclavitud que arruinó su matrimonio, distorsionó su sexualidad, lo llenó de vergüenza. Intentó dejarlo 1000 veces por su cuenta y siempre recaía. Un día, destruido, se tiró de rodillas y gritó: Dios, si existes, sácame de este infierno porque yo no puedo. Y comenzó un camino de sanación que no fue rápido ni fácil. Se confesó, buscó un terapeuta católico, instaló filtros en todos sus dispositivos con rendición de cuentas a un amigo, se unió a un grupo de hombres en lucha, empezó a orar el rosario diariamente, a hacer ayuno, a recibir la Eucaristía frecuentemente. Hubo recaídas, hubo momentos oscuros, pero no se rindió, aferrado a la gracia de Dios, rodeado de una comunidad que lo sostenía. Poco a poco fue recuperando su libertad. Hoy, años después, está libre.